Queridos amigos, bienvenidos de nuevo al canal del Coronel, el canal que está siempre a vuestro servicio. Hoy tenemos el gran privilegio de contar con nosotros a un eminente doctor, un oncólogo muy reconocido, que se llama Óscar Aguilera. Nos va a contar muchas cosas que te interesan, porque de lo que nos va a hablar es de tu salud. Si alguien está jugando con nuestra salud, si en vez de querer que curemos los que estamos enfermos, quieren que seamos enfermos permanentes, enfermos eternos, para tenernos sometidos también de alguna forma. ¿Y qué está pasando con lo que está haciendo Robert Kennedy en Estados Unidos? Parece que hay una gran transformación muy revolucionaria que aquí no está llegando aquí a Europa, por lo menos a España. Así que nos va a contar muchas cosas interesantes que os van a sorprender, os van a impactar, pero recordad, tenéis que verlo hasta el final porque esto afecta directamente a vuestra salud y a la de vuestros seres queridos. Así que ya tenemos aquí con nosotros al doctor Aguilera. Óscar, bienvenido, un verdadero placer tenerte aquí en el canal. Igualmente, Pedro, buenos días. Pues mira, Pues más que mira, nada, sí, por favor, sí, adelante. No, te no, iba a decir que además eres una persona que vienes muy recomendada porque eres un eminente oncólogo. Tú fíjate, algo tan importante como ahora mismo todo lo que sea relacionado con los tratamientos para acabar con esta lacra que es el cáncer, evidentemente. Que luego, por cierto, nos tienes que contar también esta vacuna que dicen que ha desarrollado Rusia, si eso funciona o no funciona, o solo para ciertos tipos de cánceres. Pero además, fíjate, porque desde mi ignorancia total y absoluta en estos temas, doctor, pero cada vez hay más rumores, incluso entre doctores, compañeros tuyos, de que además cada vez hay más cánceres y además que afectan a gente cada vez más joven y que además a mí por lo menos nadie ha sido capaz de explicarme el por qué. Por qué cada vez hay más casos y sobre todo que afectan a gente más joven. No sé si tú tendrás a lo mejor la respuesta como un eminente doctor que eres. buenos días a ti y a toda la gente que nos esté escuchando. La verdad es que bueno, yo soy primero doctor en biología molecular, hice el doctorado en la Universidad de Oviedo, luego hice una estancia postdoctoral, Marie Curie, en el Centro de Matemáticas y Biofísica de Groningen, y luego ya me vine a Madrid, donde me centré más en la investigación de las causas genéticas y epigenéticas del cáncer. Estuve también una estancia en el Centro Nacional de Oncología y actualmente estamos desarrollando un proyecto sobre metabolismo del cáncer en la Fundación Jiménez Díaz, en el hospital, en colaboración íntima con la Universidad Católica San Antonio de Murcia, que es la que más está apoyando esta visión, ¿no?, que tenemos de ver el cáncer desde otra perspectiva. Efectivamente, tal como dijiste, el tema del cáncer es una explosión. O sea, la ONU afirmó en 2022 que desde 2022 a 2050 los casos de cáncer iban a aumentar un 77% a nivel Un mundial. 77%. Un 77% a nivel mundial. Recientemente, pues la Sociedad Española de Oncología Médica se ha preocupado por el enorme incremento de los casos de cáncer entre personas jóvenes, de menores de 50 años. ¿Qué está pasando? Especialmente en tumores sólidos. ¿Qué está pasando y cómo podemos solucionarlo? Serían las dos grandes preguntas, pero claro, eh, actualmente toda la investigación del cáncer se está produciendo a nivel genético, en instituciones de todo el mundo, pero sin tener en cuenta la gran pregunta: ¿qué está pasando con el cáncer? ¿Por qué está aumentando tanto? Yo creo que si queremos dar una solución al cáncer, solamente podemos preguntarnos sobre qué es el cáncer, ¿no? El cáncer, pues, bueno, pues es una enfermedad en la cual las células empiezan a dividirse sin control. Pero ¿desde cuándo existe cáncer? O sea, el cáncer es una enfermedad moderna, es una enfermedad antigua. Pues para sorpresa de muchos, incluido de muchos de mis compañeros en el propio hospital, el caso más antiguo de cáncer registrado se trata de un antepasado de la tortuga, del Triásico. Estamos hablando de hace 240 millones de años. Y este animal presentaba un osteosarcoma de húmero. Es el caso más antiguo de cáncer registrado. Ahora, cuando vamos avanzando a nivel histórico, tenemos los primeros casos registrados ya documentados que pertenecen, cómo no, a la época egipcia. Tenemos el papiro Edwin Smith, que se conserva en el Museo de Ciencias Médicas de Nueva York, donde se describen 8 casos de cáncer de mama
con sus ulceraciones típicas. ¿Y qué nos decían los antiguos egipcios? Estamos hablando del 1700 a.C., la época del papiro, pero que se supone, muchos arqueólogos, historiadores, incluso científicos, suponen que es un papiro basado en uno anterior del año 2600 a.C. Además, probablemente atribuido al gran y conocido sabio Imhotep, ¿no? Se decía que el cáncer no tenía solución, pero que sí se podía operar. Y se operaba con un instrumento que no sabemos lo que es, que se llama horquilla ardiente. No tenemos ni idea de lo que era la horquilla ardiente que estaban utilizando los antiguos egipcios para operar el cáncer. Pero este es el registro escrito más antiguo que conocemos de lo que es el cáncer. Bueno. Seguimos adelante en la historia y decimos, bueno, pues el cáncer es una enfermedad muy antigua, es muy antigua. O sea, ya tenemos, fíjate, registros de hace 240 millones de años, pero quizás el cáncer no era tan conocido antes como ahora. En el año 2012, una profesora de la Universidad de Manchester, que se llama Rosalie David, publicó un artículo interesantísimo en la revista Nature Reviews, donde hizo un estudio con 157 momias, no solamente egipcias, sino también momias del Perú, buscando ¿qué? Rastros de enfermedades vasculares, como puede ser arteriosclerosis, y rastros de cáncer. ¿Y qué encontró en estas 157 momias? Bueno, pues que en 76 de ellas había rastros claros de enfermedad vascular muy parecida a la que nosotros podemos padecer actualmente, pero rastros de cáncer solamente encontró en una, y muy dudoso. Entonces, claro, la profesora Rosalie David dijo, pero bueno, ¿cómo es esto? Si la proporción de enfermedad vascular era muy parecida en la antigüedad a lo que tenemos actualmente, pero sin embargo en el cáncer no. Quizás el cáncer es una enfermedad muy antigua, pero es una plaga moderna. Una plaga que viene asociada a los cambios en el estilo de vida, los cambios en la alimentación, los cambios en el entorno. Y esto es muy interesante. O sea, que el cáncer puede ser una consecuencia del cambio en el entorno. Entonces, Perdóname, ¿qué podemos doctor. pensar? Podríamos estar Sí, hablando, por ejemplo, de esta contaminación que nos rodea, contaminación de muy diversos perfiles, exacto, acústica, química, electromagnética, que probablemente todavía exacto. no se sepan exactamente los efectos, porque hay quien, por ejemplo, cree, o dicen que todavía lo leí hace muy poco, que no utilizar el teléfono pegado a la oreja porque eso, que parece ser que se están produciendo donde la oreja, donde el oído, Sí, donde sí, pones el teléfono, que se están produciendo enfermedades, que tú podrás detallarnos, sí, sí. y cosas que a lo mejor esa contaminación electromagnética que nos rodea, las redes wifi, las 5G, o no sé cuánto, las antenas, ¿eso también pudiera estar influyendo? Es evidente, hay artículos científicos detallando estudios con radiación 3G y 2G, 2G y 3G. Estamos ya por el 5G y vamos hacia el 6G y se vio que ratones expuestos a este tipo de radiaciones 2G y 3G desarrollaban más incidencia de tumores cerebrales que los ratones no expuestos. Estamos hablando de artículos que tienen ya bastantes años, artículos científicos. ¿Qué ocurre? A mí me parece muy curioso que se publican artículos sobre 2G y 3G, pero es muy difícil encontrar artículos ya sobre 5G. Qué bueno. Me llama la atención, ¿no? Ujú. Evidentemente, un campo electromagnético es capaz de incidir sobre la información genética de nuestras células y, sobre todo, inducir cambios metabólicos en el entorno de las mismas. Con lo cual, como estábamos comentando antes, ¿qué decía la profesora Rosalie David? El cáncer es consecuencia de un cambio en el entorno del ser humano. Lo mismo a nivel celular. El cáncer puede ser consecuencia de un cambio en el entorno de las células. Si los campos electromagnéticos están induciendo un cambio brusco, las células buscarán adaptarse a ese nuevo entorno. Y entonces, ¿qué es lo que ocurre? Empezamos a ver el cáncer no como una enfermedad, sino como un mecanismo evolutivo adaptativo de las células Ujú. a ese nuevo entorno. Pero claro, que al final es perjudicial para nosotros. Un grupo de células se están adaptando a un entorno hostil y están generando unas condiciones de vida que no nos son propias. Nosotros no podemos pervivir con un cáncer, ¿no? Por eso hay ahora mismo diferentes visiones del cáncer como una enfermedad genética, una enfermedad metabólica, una enfermedad epigenética. Incluso hay personas como Juan Zaragoza, ¿no?, que basado en los estudios del doctor Hammer consideran que es una resolución de un problema, ¿no? Quizás es una combinación de todo esto, ¿no? Ujú. Realmente yo creo que se inicia
por un cambio en el entorno, tanto a nivel personal como a nivel celular, que al final se transmite, ¿no? Entonces, sí, evidentemente la radiación electromagnética, los químicos, sabemos que la revolución industrial, por ejemplo, empezaron a aparecer muchísimos casos de cáncer de testículo en la Inglaterra de finales del 17, principios del 18 y medios del 18. ¿Y esto por qué? Claro, al aparecer las fábricas, pues empezó a aparecer también con ello una profesión, el desollinador que limpiaba las chimeneas de aquellas fábricas. Se sabe ahora que de aquel hollín de las chimeneas, ese hollín era muy rico en plomo, y el plomo es un material un mineral que está muy asociado a este tipo de cáncer concreto, al tumor de testículo. Entonces, evidentemente, creo que estas observaciones están dando la razón a la profesora Rosalie David. El cáncer es un mecanismo adaptativo y ocurre por un cambio brusco en el entorno. Ahora mismo tenemos radiación electromagnética, radiación química, radiación física también incluso. Entonces, claro, todo esto tiene que hacernos pensar. No podemos encontrar una solución al cáncer sin comprender lo que es el cáncer. Y yo no veo demasiado interés, salvo ahora mismo quizás por la administración Trump. Lo que está haciendo Robert Kennedy Jr. en Estados Unidos es impresionante a mi entender, y está buscando más sobre el origen, el camino a la salud. Nosotros ahora mismo en Europa sabemos muchísimo, nos enseñan mucho en la carrera sobre la enfermedad, pero nos enseñan muy poco sobre lo que es la vuelta a la salud, ¿no? Cómo podemos recobrar ese camino. Y entonces yo creo que es, a pesar de la enorme censura que existe actualmente, los pasos que se están iniciando con Robert Kennedy Jr. en Estados Unidos son Perdóname, impresionantes y doctor, revolucionarios. ¿y por qué hay censura? Si es algo positivo para la salud, ¿por qué hay esta censura? Evidentemente hay enormes intereses económicos. El problema que tiene ahora mismo la salud es que ha pasado de ser una ciencia a ser un negocio económico. Es evidente que la venta de fármacos corresponde a intereses muy potentes. Yo no digo que no sean legítimos, pero el problema es cuando la salud deja de convertirse en una preocupación y una necesidad para convertirse en algo, una moneda de cambio con la que vamos comerciar y enriquecernos, ¿no? Yo creo que hay un tipo de enriquecimiento legítimo, pero cuando ya conviertes la salud en el centro de tu enriquecimiento, es un enriquecimiento ilegítimo. Entonces, para mí, la razón de esta conversión, de esta censura sobre los caminos emprendidos hacia la vuelta a la salud que está iniciando Kennedy y doctores como el cardiólogo Peter McCullough, una eminencia a nivel mundial, uno de los mejores cardiólogos del mundo, para mí son pasos fundamentales que, por desgracia, son absolutamente desconocidos en el ámbito hospitalario e incluso científico en España, pero no solamente en España, sino en Europa. Pues danos alguna pista de qué estamos hablando, doctor. Sí, De por cuál es este supuesto. nuevo camino o estas nuevas ideas que se podían aplicar. No sé si es prevención, si es tratamientos alternativos, que Es, el Es que realmente es un poco todo, es tanto prevención como tratamiento. Es decir, es evidente que si pensamos que una enfermedad, por ejemplo, como el cáncer, es una adaptación a un entorno hostil por parte de un grupo de células, si nosotros revertimos ese entorno a un entorno amigable, es posible que consigamos también revertir la enfermedad. Entonces, no solamente la prevenimos, sino que también podemos revertirla, podemos tratarla. Pero es un camino muy distinto al que tenemos actualmente en Occidente en el tratamiento del cáncer, quizás por una falta de comprensión de lo que es esta patología. Kennedy ha dado un vuelco enorme a la pirámide alimenticia. A mí eso me parece fundamental. Es decir, los hidratos de carbono ya han dejado de ser, y los azúcares han dejado de ser la base de la pirámide para subirla a estratos muy minoritarios y que ha promocionado la administración Kennedy. Una alimentación basada en alimentos reales, proteínas, grasas, lácteos, ausencia de químicos en los alimentos, que esto es muy importante, porque claro, cuando estamos hablando de alimentación transgénica o cultivos transgénicos como el maíz, estamos hablando que el maíz transgénico se tiene que cultivar, es muy resistente a los pesticidas. ¿Por qué? Porque
Evidentemente, si queremos que un cultivo de maíz sea resistente a una plaga, pues es tratado con químicos y ese maíz tiene que ser resistente a esos químicos. Claro, el problema es que luego ese tipo de vegetales nosotros los estamos ingiriendo además los pesticidas asociados a este cereal. Por ejemplo, el maíz transgénico que ha producido Monsanto, ya hay estudios como los del doctor Seralini, que fue retirado de muchas revistas científicas que demostraban que ese maíz transgénico producía muchos tumores hepáticos en modelos murinos. Evidentemente no es por el maíz, sino por los químicos asociados al cultivo de este maíz, ¿no? El famoso Roundup de Monsanto, el glifosato. Lo que está promocionando la administración Kennedy es esa vuelta a la alimentación original, alimentación sana. Ahora lo que llamamos alimentación ecológica, que es tan cara, pues es la alimentación que teníamos hace siglos. Libre de químicos, libre de pesticidas, con rotación de cultivos para que los suelos sean ricos, es decir, algo que nos nutra. El cuerpo humano es perfecto. Tú si le das ladrillos te levanta una pared. El problema que se encuentra en nuestra salud ahora mismo es que muchas veces nuestro cuerpo no tiene ladrillos para hacer paredes, para construir. La pirámide alimenticia, este cambio iniciado por la administración Kennedy, me parece fundamental, no solamente para incidir sobre el problema del cáncer, sino también para tratar de prevenir y solucionar otros problemas como pueden ser metabólicos tan importantes como la diabetes. La diabetes es un problema enorme ahora mismo en todas las sociedades occidentales y no se tratan las causas, simplemente se dice, bueno, pues tenemos la metformina, tenemos la insulina, pero ojo, ¿por qué se está incrementando tanto la diabetes en Europa y en Estados Unidos? Y cada vez, ahora conocemos a niños ya que se pinchan insulina, niños. Es evidente que el hígado de un niño probablemente no, su páncreas, ese órgano tan esencial que gestiona los azúcares, quizás no sea capaz de gestionar el azúcar de una Coca-Cola que tiene 33 gramos de azúcar. 33 gramos de azúcar en una Coca-Cola. 33 gramos de azúcar tiene una Coca-Cola. Claro, si estamos hablando de un niño que se va a un McDonald's o a un Burger, está tomando 2, 3, 4 Coca-Colas, imagínate, multiplicamos esos 33 gramos por 3, por 4. ¿Cómo gestiona el páncreas de ese niño esa cantidad abusiva de glucosa? Este es el problema. Claro, con el tiempo, este esfuerzo pancreático va generando problemas metabólicos importantes, como puede ser, por ejemplo, la diabetes. Otro problema que está, digamos, sobre el que está incidiendo mucho la administración Kennedy es con el autismo. Ahora hay una enorme batalla científica sobre el tema del autismo y las vacunas. Autismo vacunas sí, autismo vacunas no. La administración Kennedy, por ejemplo, ha quitado 6 vacunas del calendario infantil. Ya no son obligatorias, entre ellas la famosa vacuna COVID. Hay otras vacunas. ¿Por qué? Lo que dice la administración Kennedy a mí me parece totalmente comprensible. O sea, cuando tenemos un recién nacido, tiene un cerebrito que está protegido por una barrera hematoencefálica, cuyo pleno desarrollo quizás no se produzca hasta los 8 meses o un año de vida. ¿Cómo es posible que según nace un bebé ya le estamos vacunando nada más nacer y a los 4 meses de vida, cuando su barrera hematoencefálica quizás no esté plenamente desarrollada? Fíjate qué curioso, cuando la vacuna triple vírica se hizo prácticamente obligatoria en Estados Unidos en 1988, hubo un estudio científico que incluso fue publicado por diarios nacionales españoles como El Mundo. O sea, de 1988 a 2008 el autismo aumentó en Estados Unidos un 600%. 600%. 600%. Es una barbaridad. Entonces, cuando en los años 70 el autismo era una enfermedad muy extraña, que la padecían 1 de cada 5.000 niños, ahora estamos en 1 de cada 50, 1 de cada 32. O sea, son noticias tan alarmantes que yo creo que deberían estar en los telediarios, en las televisiones, no solamente en España, sino en los programas científicos, que por desgracia hay muy pocos, porque a mí me parece realmente datos muy alarmantes. Un incremento desde el 1,5000 al 1,32, a mí me parece que algo está pasando y este problema necesita ser investigado. ¿Por qué está ocurriendo esto? No se trata de enfrentar intereses, se trata de investigar el origen de un problema. No podemos poner solución a un problema si no sabemos la causa y no sabemos el origen. Ocurre con el autismo, ocurre con el cáncer
Y en mi opinión ocurre también con la Perdóname, diabetes. doctor, ¿esto puede estar también relacionado con un exceso de medicación a los niños desde muy pequeños? Porque ahora parece ser que todos los niños, el que no tiene déficit de atención, el que no tiene Exacto, el, vamos, el que no es trastorno no sé qué, y exacto. se está, hay un exceso de medicación desde muy pequeñitos que antes no se daba. Los niños son niños, corrían, Sí, saltaban, gritaban y quemábamos la energía en la calle. Y ahora eso, el que sí, no sí. tiene trastorno de atención, el que o déficit de atención, el que no es Es hiperactivo. evidentemente, yo conozco casos de niños a los cuales ya se les quiere dar fármacos para un supuesto trastorno de déficit de atención. Hace unos años, estos niños que tenían trastornos de déficit de atención eran considerados niños pues, más curiosos de lo normal, a veces especialmente brillantes, que precisamente pues, se aburrían en clase. Ahora es trastorno de déficit de atención y hay que medicarlo. O sea, el propio descubridor del TDAH al final reconoció que no era una patología como tal. Sin embargo, seguimos medicando frente a este tipo, este supuesto trastorno. Yo hablo de supuesto porque para mí esto no es una enfermedad. Tenemos que tener en cuenta que la primera barrera que tenemos las personas frente a virus, bacterias, cualquier tipo de patologías es nuestro propio sistema inmunológico. Nuestro sistema inmunológico es una maquinaria brillante, donde tiene además barreras, un sistema inmunológico innato y un sistema inmunológico adaptativo para adaptarse a las nuevas situaciones y protegernos. Parece que ahora mismo que cuando estudiamos una carrera, por ejemplo, en mi caso biología molecular o en otros casos medicina, pues a veces temas como el metabolismo, sistema inmunológico, todo esto se despacha en muy poquitas páginas cuando si observamos la vida animal vemos curiosamente que los animales, los depredadores, atacan a presas, las hieren muy gravemente, pero cuando esas presas sobreviven resisten todas las infecciones y no están vacunadas de nada, ¿no? Entonces tenemos que pensar, por ejemplo, que hay estudios sobre el cáncer realizados en elefantes. Los elefantes tienen cáncer como nosotros, pero se ha observado que menos del 5% de los elefantes fallecen de la enfermedad. Por supuesto, a un elefante tú no le pones quimioterapia o radioterapia. Fallecen porque su propio sistema inmunológico es capaz de hacer frente a esta patología. Todo esto, todo este tipo de publicaciones que son científicas, por desgracia, no tienen el eco en los grandes medios de comunicación, aunque estén publicados en revistas muy potentes que deberían tener. Sin embargo, tenemos otras publicaciones, por ejemplo, el glutatión produce cáncer, tal. Bueno, ¿el glutatión produce cáncer? No, el glutatión no produce cáncer. Hay otras publicaciones muy interesantes que han visto, por ejemplo, que la propia quimioterapia puede favorecer la metástasis. Estamos hablando de publicaciones científicas del año 2024. ¿Por qué? Porque a veces la quimioterapia eleva una cascada inflamatoria de moléculas que se llaman citoquinas y esas citoquinas, esa inflamación sostenida puede favorecer el escape de las células y la metástasis del tumor original a otros lugares. Esas son publicaciones que están también del año 2024, muy recientes, que están ahí y que, sin embargo, no aparecen en los medios de comunicación. O sea, es evidente que hay un sesgo a la hora de dar visibilidad a ciertas noticias científicas sobre otras noticias científicas. Que bueno. Fíjate que en la zona, por ejemplo, de León de Babia, en partes de Zamora, dicen que son de donde las personas tienen la mayor expectativa de vida. Hay personas muy longevas, hay muchísimas Sí, personas centenarias, pero estamos hablando de toda Europa. Y curiosamente, hablando con algunas de estas personas, sus hijos están muriendo, que los hijos que viven en las grandes ciudades, precisamente rodeados de esta contaminación de todo tipo, están sí, muriendo antes. También, imagino, el estilo de vida, una alimentación deficiente. Y curiosamente, esa alimentación que antes nos decían que era mala, la que tenían esos abuelos, de pues, la alimentación, oye, el tocino, la sí, sí, morcilla, el sí, chorizo, el sí. botillo, la legumbre, comiendo todos los días legumbre, ahora resulta que son ellos los que viven muchos años y en cambio están muriendo ante sus hijos, ¿no? ¿Eso es Exacto. realmente así? Sí, Porque sí, al final exacto. esta vida que tenemos en las ciudades, con todo lo que nos rodea, de que no comemos bien, comemos de manera precipitada, comemos cualquier cosa, y eso es lo que nos está llevando a la tumba. Es que yo tengo cuando yo acabé la carrera y empecé a hacer mi postdoctorado no solamente en Holanda, sino luego en España, pues yo tenía un libro de cabecera del doctor Robert Weinberg, que dice que el cáncer era una enfermedad genética.
Pero fíjate qué curioso, cuando yo estuve en el Centro Nacional de Oncología, estuve haciendo una estancia con el doctor Manuel Esteller y el doctor Fraga, y ahí se hizo un estudio muy interesante sobre gemelos. Gemelos que, parejas de gemelos, unos viviendo en ámbito rural, otros viviendo en la ciudad, en las urbes. Se estudiaba la incidencia del cáncer sobre los gemelos. Evidentemente, un gemelo, los gemelos tienen una información genética idéntica. ¿Qué se observó? Que la incidencia de cáncer era superior en los gemelos en las parejas de gemelos que vivían en las urbes respecto a aquellos que vivían en ámbitos rurales. ¿Esto qué quiere decir? Pues quiere decir que la enfermedad, que el cáncer tiene un componente genético, pero a lo mejor el origen no es genético. A lo mejor hay otras causas por encima de la genética que están regulando la información a nivel celular y que predisponen hacia una enfermedad. Es llamativo que los famosos blue dots, estos puntos azules donde se encuentran las poblaciones de mayor longevidad a nivel mundial, no solamente la Bavia, también en Grecia, también en México, son zonas rurales. Zonas donde prácticamente no hay ni sanidad, no tienes grandes hospitales, no tienes grandes sanatorios. Y ahí, sin embargo, es donde encuentras las poblaciones más longevas. ¿Esto qué nos quiere decir? Además, fíjate lo que acabas de decir, nuestros abuelos antes comían grasas, comían tocino, comían... Y estas personas vivían más. Antes, los hijos acompañaban al médico a los padres por una enfermedad oncológica. Ahora son los padres los que están acompañando a los hijos. O sea, esto es un sinsentido que, en mi opinión, no está siendo suficientemente estudiado por la comunidad científica, médica y oncológica, pero no es un problema de España, es un problema a nivel europeo, en mi opinión. Claro, con lo cual, doctor, al final lo que me quieres decir es que aunque tú tengas ese marcador genético, tengas esa predisposición genética, dependiendo del entorno en el que vives, cómo te alimentas, todo lo que te Exacto. rodea, lo desarrollas o no lo desarrollas, o lo desarrollas antes o lo desarrollas mucho más tarde, ¿verdad? Esa es un Sí, poco sí, la sí, idea. por supuesto. Por supuesto. Fíjate, yo tengo cierta amistad con el doctor Pere Gascón, que fue jefe de oncología del Hospital Sant Pau de Barcelona y durante muchos años. Y él me dijo, y además tiene publicaciones que así lo demuestran, que las personas, por ejemplo, con depresión tienen más cáncer. ¿Por qué? Pues evidentemente una persona con depresión tiene un sistema inmunológico más debilitado. No conocemos cuál es ese vínculo entre la emoción y el sistema, y luego la materia, que es nuestro propio sistema inmunológico. Ahora, evidentemente se da y entonces, y esto explica que las personas que tengan este tipo de problemas emocionales, porque la depresión, bueno, hay personas que la definen como una enfermedad del alma, ¿no? Pero este tipo de problemas acaban impactando en nuestro organismo. Yo creo que tenemos que recuperar conceptos médicos que han sido abandonados. Yo soy gran admirador de Rudolf Steiner, que fue el creador de la antroposofía, fue alumno y amigo de la famosa Elena Blavatsky. Pero luego rompió con ella por asuntos, por desacuerdos frente a la visión espiritual del ser humano, ¿no? Pues Rolf Steiner, junto con Ita Bechmann, una médico suiza, desarrollaron un concepto del ser humano integral, donde el yo del ser humano, las emociones, los pensamientos y las obras estaban unidos, y entonces, ¿cuándo una persona está sana? Cuando siente igual que piensa, piensa igual que habla y habla igual que actúa. Hay una alineación y entonces ahí esa persona es sana. Pero cuando una persona siente diferente de lo que piensa o piensa distinto de cómo actúa, ahí empieza a haber como interferencias en lo que es ese alineamiento del ser humano, y eso acaba, digamos, materializándose en el soma, ¿no? Se acaba somatizando la patología, ¿no? Entonces, ya ahora mismo la ciencia no contempla la dimensión, digamos, la mental sí, pero la espiritual del ser humano no la contempla. No la contempla porque la ciencia del siglo XX es absolutamente empírica, reduccionista, solo admite lo que puede demostrar. Pero como decía el gran científico Carl Sagan, o sea, la ausencia de evidencia no es evidencia de la ausencia. El que yo no pueda demostrar que algo existe no quiere decir que no exista.
en el por qué la ciencia se ha cerrado. Ahora, por ejemplo, pues hay cantidad de publicaciones sobre las experiencias cercanas a la muerte, ¿no? Sin embargo, parece un tema tabú todavía a nivel científico en España e incluso a nivel hospitalario, cuando todo el mundo hemos conocido personas que han padecido este tipo, o que han padecido, no, o que han tenido este tipo de experiencias. ¿Qué pasa? Ya hay publicaciones científicas al respecto. Doctores muy importantes, cardiólogos como Sam Parnia, en colaboración con Wim van Lommel, dos cardiólogos eminentes, ya han publicado sobre las experiencias cercanas a la muerte en revistas poderosas. ¿Por qué estas noticias aparecen puntualmente, pero luego desaparecen de los medios de comunicación? Yo no lo puedo entender. Es igual. Con el cáncer podemos hacer algo más que tratar a un paciente con quimioterapia, radioterapia, cirugía. ¿Podemos hacer algo más? Si ampliamos nuestra visión del ser humano, es posible que sí. Si empezamos a considerar que el cáncer quizás no sea solamente una enfermedad genética, sino que hay factores superiores que están incidiendo sobre la salud de la persona, es posible que tengamos otras soluciones, más allá de vacunas, más allá de nuevas moléculas de síntesis química, ¿no? Quizás simplemente el cáncer sea una adaptación a un medio hostil originado por emociones, pensamientos, un entorno físico. Tenemos que recorrer ese camino de vuelta, ¿no? Para recobrar la salud. Y de esto es mi opinión de lo que no se está hablando ahora mismo en las facultades y en los hospitales, vamos, ni en los centros científicos. Fíjate que estas personas que hablamos tan longevas, centenarias, se dice que tienen dos características prácticamente todas, que relacionado con lo que tú dices, la importancia también de la cuestión mental, ¿no? O psicológica. Una es que son delgadas y que son optimistas. Que Sí, son sí, optimistas. sí, sí. Pero fíjate, a lo mejor todo eso lo podemos enlazar lo que siempre se ha comentado, que alguien se ha hecho tan mala sangre que al final se ha autogenerado ese cáncer, ¿no? Porque Sí, sí. es verdad que es muy típico, ¿no? Cuando dice una persona porque no ha ascendido, porque no le han dado un destino, porque ha tenido Sí, sí. una frustración en el trabajo, o sentimental o de cualquier tipo, dice, se ha hecho tan mala sangre que al final se ha perjudicado su salud y que ha podido incluso desarrollar un cáncer. ¿Tú estás de acuerdo con eso, doctor? Estoy absolutamente de acuerdo. Hay un libro muy interesante que se llama El médico perplejo, que cuenta unos experimentos que se hicieron en la Unión Soviética de la Guerra Fría. Este tipo de experimentos son un poco crueles, pero nos hablan de la influencia de la emoción sobre el cuerpo físico y sobre la salud, ¿no? Aquí se cogieron reos condenados a muerte, prisioneros, se les ató boca arriba en una camilla y se simuló, no se realizó, que se le cortaba las venas. Entonces ellos escuchaban cómo creían que su sangre se estaba perdiendo. Resultó que un enorme porcentaje de estos prisioneros fallecieron. Fallecieron porque creían que iban a morir, no porque Barbaridad. se les hubiera realizado ningún tipo de tortura, porque no, simplemente, claro, ellos no veían sus brazos, estaban con la cabeza mirando hacia arriba. Y entonces fallecieron porque creían que iban a fallecer. ¿Esto de lo que nos está hablando? Nos está hablando de la enorme influencia que tienen nuestras creencias y nuestras emociones sobre la salud física. Esto a mí me parece que es un campo de estudio apasionante, pero está absolutamente restringido y acotado por una ciencia empírica que tiene más dificultad en, digamos, diseñar experimentos para demostrar cosas. Claro, ¿cómo demuestras lo invisible, lo intangible? Pero claro, fíjate en el libro Contacto también de Carl Sagan, ¿no? Cuando hay esta discusión que tienen la astrofísica con el teólogo. La astrofísica solamente cree en la ciencia y el teólogo trata de convencerla de que hay algo más allá de la materia científica. Y el padre de la astrofísica había fallecido y entonces el teólogo le dice, ¿tú querías a tu padre? Y ella dice, muchísimo. Y él dice, demuéstramelo. ¿Cómo? Es cierto, querías a tu padre, pero eres incapaz con toda tu ciencia de demostrar ese sentimiento. Eso no quiere decir que no sea falso, ¿no? Por eso Carl Sagan decía, la ausencia de evidencia no es evidencia de la ausencia. Entonces es evidente que las emociones, los sentimientos positivos y negativos están impactando sobre nuestra salud. Mira, en el año 2020 hay un doctor ruso del cual yo soy un enorme admirador,
Peter Garayev. En su página web, él dijo que había sido nominado al Nobel en noviembre de 2020 y curiosamente falleció, perdón, en octubre de 2020 y falleció en noviembre de 2020, pues atropellado de una manera un poco extraña, ¿no? Peter Garayev estaba desarrollando una teoría según la cual distintas frecuencias de sonido, magnéticas y electromagnéticas, estaban influyendo en el ser humano e impactando sobre lo que se llamaba en el pasado el ADN basura, ¿no? Ese ADN que no sabemos lo que hace, no codifica proteínas, no codifica RNA mensajero, no codifica nada, pero ahí está. Entonces, como ahí está y no sabemos lo que hace, le llamamos basura. Yo creo que la naturaleza no funciona así. Y lo que Peter Garayev descubrió era que este tipo de frecuencias, de sonidos, eran capaces de desentrañar programas de regulación sobre la parte genética y, digamos, de nuestro ADN, sobre la parte que genera genes, que genera proteínas, que genera mRNAs, dirigiendo qué se va a construir, qué va a construir la célula y qué no va a hacer la célula, qué no va a construir. De esta manera, decía Peter Garayev que se podían explicar algunas facultades como la telepatía o, por ejemplo, la influencia del ser humano sobre el clima. O sea, en La influencia esto del ser humano sobre el clima, sobre el clima. no porque, Fíjate que no porque lo maltratemos, sino de una manera no, no, no. psicológica, por así decirlo. A ver. Exacto. Tú fíjate que antiguamente, cuando había grandes sequías en los pueblos, pues se sacaban imágenes de la Virgen, se rezaba a la Virgen y mi propia abuela me decía, y casi siempre llovía. Cuando se sacaba a la Virgen por el pueblo, casi siempre acababa lloviendo. Claro, esto lo podemos... ¿a qué se debe? Podemos decir que ha sido una influencia de la Virgen o podemos decir, bueno, ese egregor a nivel psicológico, a nivel mental, a nivel incluso espiritual de estas personas adorando la imagen de la Virgen, quizás influyó y esa creencia, esa fe y ese deseo en que lloviese quizás influyó sobre el clima de esta manera. Peter Garayev decía que efectivamente esto era conocido ya por los chamanes rusos en las estepas siberianas, cómo el ser humano podía influir sobre el clima. Esto es otro tema apasionante para hablar, pero claro, tenemos un tiempo reducido, ¿no? Pero Garayev desgraciadamente falleció, pero dejó publicaciones científicas, dejó escritos y a mí me hablan mucho sobre la investigación en frontera que están realizando países como Rusia en este sentido, ¿no? Que ellos tienen como un circuito de publicación científico muy distinto al que tenemos en España, en Alemania, en Francia e incluso en Estados Unidos. Qué bueno. Pues ya que hemos hablado de Rusia, ¿qué pasa con esa vacuna rusa contra el cáncer, doctor? Hay mucho secretismo con el tema de la vacuna contra el cáncer. Aquí en España ya están probando vacunas contra el cáncer, hay ensayos clínicos de vacunas que tienen tecnología del mRNA recombinante, igual que la vacuna COVID. Y se están ya realizando este tipo de ensayos frente a enfermedades oncológicas. Mi opinión personal es que este camino es erróneo, pero es mi opinión personal. No hablo como científico de la fundación. ¿Por qué creo esto? Porque realmente hay estudios que han visto que efectivamente el mRNA mensajero de este tipo de vacunas podría atravesar la membrana nuclear de nuestras células en momentos, digamos, concretos, ¿no? Por ejemplo, nuestros glóbulos rojos se dividen muy rápidamente. Los óvulos y los espermatozoides se dividen muy rápidamente. En este proceso de división se incrementa la permeabilidad de la membrana nuclear. ¿Quién nos dice a nosotros que el mRNA mensajero exógeno que estamos inyectando a una persona con una vacuna COVID no puede estar atravesando la membrana nuclear en estos momentos de alta permeabilidad de estas células por esa división tan rápida? Ya se sabe, hay publicaciones científicas que han visto que la vacuna COVID está produciendo un aumento de citoquinas. Incluso hay casos, case reports que se llaman, hay un case report muy interesante sobre un paciente de melanoma, donde se descubrió en la biopsia del paciente de melanoma que tenía una altísima expresión de la proteína Spike. Claro, los científicos, los médicos, los patólogos que examinaron aquello dijeron, ¿de dónde proviene esta expresión de la proteína Spike en este tumor de melanoma? Y dijeron, muy probablemente haya provenido de esta vacuna que este paciente se puso previamente. ¿Qué ocurre? ¿Podemos establecer una relación causal entre la vacuna COVID y el cáncer?
No la podemos establecer de manera causal porque desconocemos todavía muchos de los mecanismos, pero sí que la podemos establecer a nivel temporal. En enero de 2026 se publicó en Cotarget un incremento, un artículo que relataba un incremento de determinados tumores sólidos y tumores no sólidos como linfomas posteriormente a la vacunación COVID. Por supuesto, la relación no es causal, pero sí es temporal. Y esto es como cuando al principio veíamos que había mucho cáncer de pulmón entre la gente que fuma y no sabíamos cómo fumar estaba incidiendo sobre el cáncer de pulmón. Pero es evidente que debe haber algún tipo de relación que todavía desconocemos. Entonces, mientras no se investigue más esto, a mí me parece un error este camino, cuando estamos viendo además este incremento de accidentes cardiovasculares y cáncer entre población joven en España. O sea, los accidentes cardiovasculares, no solamente el cáncer está aumentando en menos de 50 años, sino que los incidentes cardiovasculares también están aumentando en jóvenes. Esto no se había visto antes. ¿Por qué está ocurriendo? ¿Es el cambio climático? Yo no creo que sea el cambio climático, sinceramente. Entonces, ¿cómo estarían en Arabia Saudí, no? ¿Cómo estarían en el Polo Norte? Los inuit, pues no creo que sea el cambio climático. Tiene que haber otra circunstancia diferente al cambio climático que esté incidiendo sobre la salud cardiovascular de las personas. Y hay eventos ya reportados y publicados, pero curiosamente muy censurados. Incluso cuando vas a, por ejemplo, inteligencia artificial y le hablas de estos artículos científicos publicados, siempre te hablan, siempre se ponen como a la defensiva, ¿no? Bueno, sí, estos son teorías que... O sea, la propia inteligencia artificial tiene un sesgo científico muy importante. La Qué vacuna bueno. rusa, pues si la vacuna rusa, he leído algunos estudios que dicen que no está basado en tecnología mRNA, sino que está basado más en el aislamiento de antígenos del propio tumor y entrenar a tu propio sistema inmunológico a que se defienda frente a esos antígenos específicos que desarrolle tu tumor. Eso me parece más lógico, me parece más natural. Es decir, es entrenar a tu propio sistema inmunológico simplemente exponiéndolo a ese antígeno que está expresando el tumor diferencialmente. Si esto es así, me parece acertado. Si es una vacuna que de nuevo va a insertar un mRNA exógeno para que sean nuestras propias células las que expresen ese antígeno, de nuevo me parece equivocado porque actualmente yo sí considero que la vacuna COVID, su seguridad tiene que estar en entredicho. El doctor Peter McCullough, en 2024, una comparecencia con la senadora republicana Jeannie Champ, ellos pidieron a los CDC, al Centro de Control de Infección y Enfermedades de Estados Unidos, pidieron los memorándums internos sobre la relación entre la miocarditis y la vacuna COVID. Se los entregaron y la propia Jeannie Champ enseñó el memorándum que le pasaron a los CDC, 148 páginas absolutamente tachadas. Entonces el doctor Peter McCullough dijo, asistimos a una ocultación masiva. Esto está en los vídeos, están sus declaraciones, son públicas, pero desde luego tienes que acceder a ellas buscando tú por tu cuenta, no aparecen en televisión, ninguno de los canales que yo conozca, pero son reales. O sea, es real y estas dudas están ahí y están siendo planteadas. Entonces yo creo que como científico no podemos tener un criterio asociado a un interés económico concreto. Un científico tiene que resolver un problema y un científico biosanitario tiene que resolver un problema de salud, independientemente de que haya unos intereses económicos para un lado o para el otro. Claro. Doctor, como has hablado de científicos, de investigadores, ¿en España están bien tratados los científicos y los investigadores, tanto en el sueldo como en los medios para poder investigar, o lamentablemente muchos se tienen que marchar fuera de España? Lamentablemente, recientemente lo ha hecho también el doctor Barbacid, ¿no? Los científicos son muy maltratados en España y yo pasé 3 años en Holanda y es increíble, ¿no? Simplemente cuando tú dices que eres doctor, o sea, el reconocimiento a nivel social es enorme. También se refleja en el sueldo, ¿no? De un científico o de un médico. En España realmente la ciencia está siendo muy maltratada, se invierte muy poco y parece como si existiera algún tipo de interés en que esto se mantuviese así. O sea, porque realmente
ahora mismo quien más está investigando son los grandes laboratorios farmacéuticos, pero evidentemente los laboratorios farmacéuticos han hecho una inversión en los propios productos que está investigando. Yo creo que se necesita más investigación a nivel de organismos científicos no alineados con ningún tipo de interés económico. Por ejemplo, hay moléculas naturales. Yo llevo investigando o desarrollando un proyecto con vitamina C en el cáncer como modulador metabólico en la ¿Con Fundación vitamina Jiménez C? Díaz. Vitamina C, sí, la vitamina C es una molécula interesantísima, interesantísima. Ya el Linus Pauling, el doctor Linus Pauling, doble premio Nobel, que fue premio Nobel de Física y premio Nobel de la Paz, una de las personas más brillantes, unos científicos más brillantes del siglo XX, amigo de Otto Oppenheimer, una persona absolutamente arrolladora, que su propio padre decía cuando él tenía 12 años, por favor, que su padre era redactor de un periódico, y dice, por favor, si tenéis algún libro, me podéis aconsejar algún libro para mi hijo, decídmelo porque ya se ha leído todo lo que hay en casa, ¿no? Y entonces, pues Linus Pauling empezó a investigar ya con cierta edad la vitamina C y descubrió cosas interesantísimas. No solamente que la vitamina C tenía propiedades muy importantes a la hora de prevenir e incluso tratar enfermedades respiratorias, sino que vio que en el cáncer también tenía propiedades. ¿Por qué? Porque cuando un tumor, antes de expandirse por el cuerpo, antes de metastatizar, tiene que romper la barrera de colágeno que lo rodea. Claro, ¿cuál es la vitamina más implicada en la generación del colágeno? Es la vitamina C. Entonces, Linus Pauling rápidamente asoció, dijo, bueno, entonces, si la vitamina C es la vitamina más implicada en la generación de nuevo colágeno, tiene que tener una importancia en el tratamiento del cáncer. En 1976, el doctor Linus Pauling y el doctor Iwan Cameron llevaron a cabo un ensayo clínico en enfermos de cáncer terminales. 100 pacientes de cáncer fueron tratados con vitamina C, pacientes terminales, quimioterapia y vitamina C, y el resto de pacientes fueron tratados solamente con la quimioterapia habitual. Y lo que encontraron es que los 100 pacientes tratados con vitamina C tenían periodos de supervivencia superiores al año respecto a los pacientes no tratados. Esto lo publicaron en la prestigiosa revista Proceedings of the National Academy of Sciences. Curiosamente, luego vino a la clínica Mayo y dijo que no había podido replicar los estudios del doctor Pauling y que eso era falso. ¿Qué ocurre? Linus Pauling, que era un genio, dijo, señores, si quieren decir que mis resultados son falsos, hagan el estudio en las condiciones que yo lo he hecho. La vitamina C yo la pongo de manera intravenosa, no de manera oral, porque de manera oral nunca voy a alcanzar las concentraciones críticas para que la vitamina C ejerza como sus mecanismos antitumorales. Realmente ahora en la página web de la Clínica Mayo ya se han abierto a que cada vez existen un número de evidencias mayores sobre el potencial que tienen moléculas como la vitamina C en el tratamiento no solamente de los efectos secundarios de las enfermedades oncológicas, sino también en la progresión de la propia enfermedad. Nosotros hemos visto cosas impresionantes y ahora mismo tenemos publicaciones en revisión, en revistas científicas, con vitamina C en tumores. En 2024 publicamos que la vitamina C efectivamente mejoraba la eficacia de fármacos como la gencitabina, muy utilizados en el cáncer de páncreas. Son experimentos preclínicos que solamente necesitan pues, de un paso más, el ensayo clínico en personas, que en España no se ha hecho ningún estudio con vitamina C y cáncer a nivel nacional. No sé por qué. Pero en otros países sí se han realizado. Por ejemplo, la Carver College ha realizado en 2025 un estudio en fase 2B sobre enfermos de cáncer de páncreas tratados con quimioterapia más vitamina C. ¿Qué observó? Que efectivamente la vitamina C doblaba los tiempos de supervivencia y de supervivencia libre de enfermedad de los pacientes. Esto salió publicado el 3 de marzo de 2025 en European Medical Journal. Para mí es una noticia de un calado, de una enfermedad tan importante y para la que tenemos tan pocas herramientas como el cáncer de páncreas. Esto debería haber salido en todos los telediarios, debería haber salido en los medios de comunicación, en las televisiones, pero no ha aparecido. Fíjate. El doctor, te voy a comentar algo que es muy duro. A mí me han confesado doctores oncólogos
la más de los mejorcitos, que la administración, vamos a decir, muchas veces les obliga a poner los tratamientos más básicos, que no les permite aplicar tratamientos que son muy caros, sobre todo en aquellos pacientes que creen que no tienen grandes expectativas de supervivencia. Digo, esto después de, digamos, en un momento ya de mucha confianza, de estar totalmente relajados, de contarme esto. ¿Esto es cierto? ¿Es así? Porque esto es Sí, terrible, doctor. sí. Y que en algunos Esto casos me es, decían que se le está sí, imponiendo sacrificios, que se está tratamientos sí, muy duros, tratamientos que son muy difíciles muy de duro. sobrellevar a personas cuando sabemos que hay tratamientos mucho más eficaces. A Más lo mejor, eficaces. oye, bueno, Sí, sí. cuéntanos, por favor, doctor. Sí, yo, vamos, tengo algún compañero oncólogo clínico de los que ya ven pacientes que realmente se ha salido del ámbito de la oncología. ¿Por qué? Porque en ocasiones veía que el tratamiento que estaban aplicando generaba efectos secundarios eh, muy duros para el paciente, con el sufrimiento físico y psicológico que esto implica para el paciente y para su entorno familiar. Entonces él dice, bueno, pues mira, te voy a bajar un poquito las dosis de este fármaco o de este otro, te voy a combinar esto con esto, me salgo del protocolo para en aras a que tú al menos intentar que no tengas este sufrimiento derivado del tratamiento, ¿no? Y entonces se han encontrado con problemas a nivel administrativos muy serios porque el tratamiento oncológico está absolutamente protocolizado. O sea, hay unos estándares muy, digamos, que son los mismos en un hospital y en otro hospital. O sea, muchas personas dicen, no, me voy a ir a tal hospital porque aquí me van a tratar mejor. Realmente los protocolos de tratamiento del cáncer son prácticamente los mismos aquí en España y en Estados Unidos o en Alemania, ¿no? Es prácticamente, Ujú. utilizamos los mismos fármacos. Para tumores como glioblastoma, por ejemplo, estamos utilizando fármacos ahora que son los que se utilizaban ya en el año 2010, 2008. ¿Cómo? Los mismos fármacos. Seguimos con el mismo tratamiento, con el mismo protocolo. ¿Dónde se está yendo todo el dinero destinado a la investigación del cáncer? ¿Qué está pasando? ¿Por qué con todos esos miles de millones que están dedicando a investigación no están apareciendo tratamientos exitosos nuevos que ya estén siendo aplicados en seres humanos? ¿Qué está ocurriendo? Aquí esto es un problema muy serio, pero yo a veces voy más a la base y a veces me pregunto si realmente las personas, los ciudadanos, tenemos libertad de tratamiento, ¿no? Siempre decimos que sí, podemos tratarnos con este oncólogo o este otro oncólogo, este médico, este otro médico, pero es que el tratamiento viene muy estandarizado, con lo cual da lo mismo que veas a Juan o a Pedro, ¿no? Es que además, imagínate que una persona con una enfermedad oncológica le ofrecen una quimioterapia previa para reducir el tumor y luego eliminar el tumor. Esa persona dice, no, mira, yo no quiero ponerme el tratamiento quimioterapéutico, quiero solamente la cirugía. No es posible, porque el protocolo No es dice que posible. primero, no es posible, primero es la quimioterapia para reducir el tumor y luego la cirugía. Si no estás dispuesto a ponerte esta quimioterapia para reducir el tumor, yo no te voy a operar. Esto es por protocolo y yo entiendo al oncólogo que toma estas decisiones porque las está tomando basadas en el estándar, ¿no? En lo que viene dirigido y en lo que tiene que hacer según los libros, según los manuales de oncología. Ahora, Ujú. ¿dónde queda la libertad del ciudadano? Porque un ciudadano que está pagando con esos impuestos el sueldo del oncólogo y los departamentos hospitalarios no puede elegir, mira, yo solamente quiero que me quites el tumor, no me quiero poner la quimioterapia por motivos X, incluso religiosos, si me apuras, ¿no? No se puede hacer, no se puede hacer. Entonces, Y- para y- mí, hay que darle una vuelta a todo esto, hay que darle una vuelta. pero doctor, la realidad es que hay otra medicina paralela, muy cara, muy sofisticada. Estamos hablando, por ejemplo, del tema de nanomedicamentos, una Sí. medicina privada muy selecta, que hay en Ujú. algunas partes de Europa, en muy pocas, que a mí lo que me comentan es que no quieren ni que los ciudadanos la sepan, la conozcan, precisamente para que no la exijan, ¿no? ¿Esto Sí. también es así? Sí, sí, hay fármacos que realmente no están aplicando en hospitales por su coste, ¿no? No es el coste de fabricación, que el coste de fabricación realmente es muy barato, pero el coste al que lo están vendiendo los grandes laboratorios es tan elevado que a veces los estados no pueden hacer frente a este coste. Efectivamente, sí hay nanomedicamentos muy sofisticados
a un coste muy elevado de los que ahora mismo los ciudadanos no están disfrutando de ellos. Pero yo te diría algo más, Pedro. Yo creo que disponemos también de otro tipo de medicina. Yo a veces pienso mucho en la medicina, en la investigación biomédica. Digo, ¿por qué ahora mismo cuando vamos al médico con problemas digestivos, pues nos están recetando protectores estomacales? En vez de decirnos, oye, vamos a ver cómo comes, cambia tu alimentación y hazte una infusión de manzanilla hay principios activos en la manzanilla que ayudan a la reacción de la digestión, y eso todos lo sabemos. Hemos tenido mala digestión, hemos tomado una manzanilla y sabemos que la manzanilla ayuda, pero no sabemos cómo ayuda porque no hay investigación sobre los principios activos de la manzanilla. No hay dinero para investigar No hay esto. investigación sobre, No hay fíjate, algo tan investigación. básico, que además No es hay investigación. antiinflamatorio, que eso... No. Sabemos cómo funciona un sintrón, pero no sabemos cómo funciona la manzanilla a la hora de ayudarnos a hacer mejor la digestión. Los principios naturales activos, o sea, porque tenemos que distinguir un fármaco de un principio natural. O sea, por ejemplo, en el cáncer de mama, pues uno de los primeros tratamientos que se descubrió fue la vincristina. La vincristina es una molécula que proviene de una planta que se llama Vinca pervinca. Entonces, de la Vinca pervinca se extrajo la vincristina, que fue modificada químicamente para obtener una patente y poder aplicarla al ciudadano. Digo yo, ¿por qué hubo que modificarla químicamente? ¿Por qué hubo que patentarla? Si que fue un pastor precisamente el que descubrió mediante observación que el ganado que tenía tumores en la mama comía esta planta, y la comía para mejorar los síntomas de enfermedad, ya sabes, este tipo de intuición que tienen los animales para saber qué tienen que comer y qué no tienen que comer. Sí, los perros cuando comen hierbas para purgarse, por Exacto, ejemplo, ¿no? exacto. Sin embargo, luego después, cuando eso se traslada al ser humano, hay que modificarlo químicamente para hacer una patente y que pueda ser ya aplicada a nivel hospitalario, ¿no? Yo me pregunto por qué ahora tenemos tantos hospitales y tan pocos sanatorios. Sanatorio viene de sanar, de salud, Es verdad, ¿no? es verdad. Entonces, yo creo que realmente toda la ciencia médica, toda la ciencia biomédica necesita un replanteamiento para volver a los orígenes, sinceramente. Creo que a principios del siglo XX esto ha sido modificado, ha sido muy orientado hacia una medicina de síntesis química en perjuicio de la medicina natural, del estudio de los principios activos. ¿Cómo funciona una vitamina C? ¿Cómo funciona una vitamina D3? ¿Cómo funciona una vitamina K2? ¿En qué nos pueden ayudar? ¿Cómo las podemos combinar para la salud? ¿Por qué cuando vamos al médico ya nunca nos recetan ningún principio activo natural? Ya todos son pastillas de síntesis química, fármacos, medicamentos. Porque no se nos dice, oye, tienes malas digestiones, cambia tu dieta. Ya no se nos dice esto cuando vamos al médico. Es una medicina absolutamente dirigida y que deja de lado pues el potencial de los principios activos que son la base prácticamente de todos los fármacos y están en la naturaleza. Y además fármacos que muchas veces tienen muchos efectos secundarios, ¿verdad, doctor? Exacto, Entonces, la exacto. sensación, ¿no? Lo que hablábamos, no da de que muchas veces da la sensación de que nos quieren tener como enfermos crónicos, enfermos permanentes, de que te dan una pastilla para curarte un problema, pero como te causa otro, tienen que darte otra pastilla para causarte el otro problema, y así sucesivamente. Es que hay fármacos, por ejemplo, para tratar el colesterol que sabemos que tienen propiedades miotóxicas, destrucción de músculo. Claro, ¿qué ocurre? Uno de los músculos más importantes que tenemos en el cuerpo humano es el corazón. Entonces, si hay fármacos para tratar el colesterol que pueden tener efectos perjudiciales a nivel muscular, probablemente yo vaya a acabar teniendo un problema cardíaco si sigo tomando este fármaco durante mucho tiempo. Yo no digo que la medicina de síntesis química no sea útil. Yo creo que hay que utilizarla en momentos puntuales. Por ejemplo, una persona que tiene una infección grave, una septicemia, evidentemente hay que utilizar el antibiótico, evidentemente. Pero una vez que la infección ha sido superada, hay que enseñar al paciente a recuperar el camino de la salud en ausencia del fármaco. O sea, por supuesto que la medicina de síntesis química y farmacéutica es útil, pero no debemos basar nuestra salud en el uso continuado de estos fármacos. Esto ocurre cuando la salud se ha convertido más en un negocio que en una prioridad social, ¿no? Este es el gran problema que yo veo. Doctor, ¿hay un abuso de los antibióticos?
Yo estoy absolutamente convencido, absolutamente convencido. Cada vez las infecciones por bacterias hospitalarias son más frecuentes. ¿Qué ocurre? Si estamos tratando, yo conozco a personas que llevan años tratándose con antibióticos. Evidentemente, los antibióticos acaban generando resistencias. ¿Cuál es el lugar donde esas resistencias pueden aparecer con más facilidad? Pues donde más se usan estos fármacos, que es el ámbito hospitalario. Hay un abuso, en mi opinión. El fármaco ha de usarse en ese momento puntual para apagar esa crisis, ese fuego inicial. Pero una vez que hemos superado esa crisis, ya debemos aprender, comprender cómo funcionan los principios activos, por qué hemos llegado a esa situación de infección. Porque para tener nosotros una infección bacteriana, vírica o incluso un cáncer, esto no vale solamente con que nos entre una bacteria, un virus. Yo, por ejemplo, seguramente tengo Helicobacter pylori, pero no tengo una úlcera gástrica. ¿Por qué? Porque mi sistema inmunológico y el resto de mi microbiota están frenando la expansión poblacional de esta bacteria. Probablemente yo tenga, si me hago una prueba de PCR, seguramente tengo meningococo, pero no tengo meningitis. No padezco meningitis porque, de nuevo, el resto de bacterias de mi organismo y mi sistema inmune son capaces de frenar la expansión indebida del meningococo. Entonces, no tenemos que tener tanto miedo. Es necesario saber qué vitaminas, qué minerales, qué oligoelementos potencian y ayudan a nuestro propio sistema inmune. ¿Que tenemos una infección? Perfecto, vamos a utilizar el antibiótico. Pero una vez que hemos superado la infección, vamos a ver por qué nuestro sistema inmunológico ha fallado. Hubo una discusión científica apasionante entre Louis Pasteur y Antoine Béchamp antes de que Louis Pasteur le dieran el premio Nobel. Y Louis Pasteur decía que efectivamente la enfermedad surgía por la infección. Los patógenos externos entran en el cuerpo humano y producen infecciones. Y Antoine Béchamp decía, no, esto no es así. Dice, el patógeno no es nada, el entorno lo es todo. Para que el patógeno prospere en nuestro organismo, tiene que estar en un entorno favorable. Yo si siembro una semilla en un suelo que no tiene magnesio, que no tiene calcio, que no tiene nutrientes, evidentemente esa semilla no va a germinar, aunque sea de una planta invasiva. Lo mismo ocurre con las bacterias. Si estamos expuestos a un ambiente hostil, pero tenemos un sistema inmune potente y una microbiota ajustada y alineada, es evidente que va a ser muy difícil que nos infectemos, o si nos infectamos probablemente nos recuperemos muy rápido. Antiguamente los pobladores del siglo XIX que estaban tratando de descubrir las fuentes del Nilo se infectaban de malaria y muchos de ellos la superaban. O sea, entonces, ¿por qué? Su sistema inmunológico estaba entrenado. Y es evidente que un sistema inmune como un músculo se refuerza mediante el entrenamiento. O sea, esta sobreprotección a nivel de vacunas, ¿para qué no? A mí me parece un error. Tenemos un sistema inmune que tiene que ser entrenado, tiene que ser utilizado. ¿Por qué? Porque esa es la manera que tiene nuestro sistema inmune de aprender a defendernos. Entonces, por eso te comento, me parece que tenemos que volver a esos tiempos de, quizás, yo te diría que Hipócrates es considerado el padre de la medicina moderna, ¿no? El juramento hipocrático famoso, pero realmente, antes comentábamos, los primeros casos de cáncer aparecen en el papiro de Edwin Smith, que se conserva en el Museo de Ciencias Médicas de Nueva York, pero que es un papiro del 1600, 1700 a.C., pero que se cree que es una copia de uno del 2600 atribuido a Imhotep. Este señor Imhotep, que fue el arquitecto del faraón Zoser, en la dinastía 3 estamos hablando, fíjate, o sea, fue una persona tan extraordinaria, fue astrónomo, filósofo, dicen que inventó la tinta en Egipto. En el papiro de Edwin Smith tenemos afirmaciones tan apasionantes como, por ejemplo, que el masaje carotidio puede bajar la presión arterial, lo cual es cierto. Y lo tenemos en un papiro del 1600, 1700 a.C. Imhotep fue, cuando llegaron los griegos a Egipto, que ya fueron pues 1000 años después de Imhotep, la figura de Imhotep les pareció tan fascinante que lo asociaron a su dios de la medicina, al dios Asclepio, ¿no? Que es el dios Esculapio de los romanos. Tanto es así que los templos de la medicina griegos se llamaban pues Asclepeion, ¿no? Templos dedicados al dios Asclepio. Pero fíjate cómo también tenemos que cambiar el concepto de medicina, ampliarlo a esa otra realidad no tangible, no empírica, que no podemos demostrar, pero que muy probablemente esté allí.
tenemos escritos de Parménides, Parménides de Helena, fíjate, siglo VI antes de Cristo, pues uno de los padres de la filosofía, ¿no? Antes de Sócrates, antes de Platón, un tipo muy curioso del cual nos ha llegado una obrilla sobre la naturaleza, del cual se conserva un texto de 800 palabras, que ahora se considera que fue quizás una experiencia límite que tuvo el propio Parménides en uno de estos templos, uno de estos Asclepeion. Cuando los antiguos griegos, los sacerdotes griegos, no sabían, no encontraban el remedio para curar a una persona, cogían a este paciente y lo aislaban de la luz, le tenían sin alimentos, y había unos sacerdotes que se llamaban folarcos que simplemente les daban un poquito de agua para que no falleciesen. ¿Qué buscaban estos sacerdotes, estos folarcos en estos templos de la salud? Buscaban que el paciente entrase en esa situación límite donde ya su cerebro conecta con lo inmaterial, estas experiencias ya más allá de lo racional. Muchas veces estos pacientes volvían con sus soluciones a su propia enfermedad, que Qué bueno. las habían conseguido allá, no aquí. Entonces, ¿qué ocurre? Pensamos que la ciencia médica y la ciencia en general surge de la observación. Yo creo que no. Yo creo que la observación nos ayuda a plantearnos las preguntas correctas. Pero la solución a esas preguntas, a esas cuestiones, muchas veces no viene de la observación, viene de ese otro más allá. Fíjate, por ejemplo, Kekulé, ¿no? Que inventó la molécula del benceno, la soñó una serpiente que estaba mordiendo la cola, ¿no? ¿Cómo accedió Kekulé a esta información? Por supuesto, la observación le ayudó a plantearse la pregunta, pero la respuesta no lo consiguió mediante un experimento científico empírico. Yo creo que la ciencia y la ciencia biomédica tiene que empezar a abrirse. Qué bueno. Doctor, ¿tú crees que estamos también muy reblandecidos ahora? Por ejemplo, lo que hablamos, Sí, una amigdalitis. Antes la curábamos con unas gárgaras de sal, de vinagre, sí, tomábamos miel con limón y no pasaba nada y salíamos adelante. Y también desde niños pues nos gateábamos, se nos caía el chupete y no lo veíamos meter en la boca sin más y eso también nos iba creando anticuerpos, por así decirlo. Estábamos todo el día en claro, la calle y ahora estamos, claro. esa hiperprotección también que tienen los niños, inmediatamente eso con antibióticos, con medicación, ¿de eso nos está reblandeciendo como sociedad, como especie humana? Sí, sí. Para mí es evidente que nosotros tenemos nuestro sistema inmune se comparte dos partes principales, un sistema inmune innato, que es nuestra primera línea de defensa frente a virus, bacterias, pero tenemos un sistema inmune adaptativo, que se adapta a infecciones concretas, a bacterias concretas, que aprende. Es evidente que tú aprendes mediante el estudio y mediante el ejercicio. Yo solamente puedo aprender si leo y si trato de informarme. Si no trato de informarme, mi capacidad de aprender está ahí, pero desde luego no la voy a desarrollar. Lo mismo ocurre con el sistema inmunológico. Su capacidad para adaptarse a las nuevas infecciones está ahí siempre en potencia, pero evidentemente tiene que exponerse al entorno, al exterior. ¿Por qué los animales se curan de esas heridas tan graves? Cuando vemos documentales sobre cómo, por ejemplo, un cocodrilo del Nilo ha mordido a una gacela Thompson dejándole unas heridas impresionantes y luego la gacela sobrevive. ¿Cómo? Lo ha hecho su propio sistema inmune y esa gacela con esa herida ha estado sometida a las bacterias de la boca de ese cocodrilo, ha estado sometido a las bacterias y patógenos protozoos del agua, del propio agua del Nilo. O sea, ¿cómo lo ha hecho? Es un sistema inmunológico absolutamente desarrollado, potente, poderoso y que hace que infeccione. Algo que para nosotros sería absolutamente mortal, para este tipo de animales no lo es, porque tiene un sistema inmune muy desarrollado, muy potente. ¿Qué investigaciones ahora mismo hay en marcha en España y a nivel mundial que tú crees que pueden prosperar y que va a ser un salto evolutivo tremendo en mejorar la salud de los ciudadanos, de las personas? Yo creo, fíjate, ahora mismo con el desarrollo de estas nuevas herramientas, inteligencia artificial y demás, mucha Ujú. gente cree que estamos a las puertas de un salto cualitativo más que cuantitativo en el ámbito de la salud. Yo soy un poco más escéptico. Soy Mm. escéptico porque tú a una inteligencia artificial le preguntas, por ejemplo, si la vitamina C tiene propiedades antitumorales y te lo va a poponer en duda y te lo va a cuestionar y es incluso posible que te lo niegue, ¿no? Cuando
Si tú eres un científico, conoces el estudio del doctor Linus Pauling, el doctor Iwan Cameron, de 1976, publicado en el Proceedings of the National Academy of Sciences, o conoces el estudio clínico que ha hecho el Carver College ahora mismo en el 2025, donde demostró la eficacia de la vitamina C en enfermedades oncológicas. Yo creo que realmente el avance va a venir por el estudio del pasado. Tenemos que volver al pasado, tenemos que volver a estudiar los principios naturales, cómo funcionan, qué es lo que hacen, cómo lo podemos combinar. Y entonces yo creo que lo que veremos son personas con un sistema inmunológico muchísimo más poderoso, mucho más preparado para enfrentar no solamente infecciones víricas o bacterianas, sino incluso enfermedades oncológicas. Si empezamos a estudiar el cáncer, por ejemplo, no como una enfermedad genética, sino como un proceso evolutivo. Mis células han evolucionado en un entorno que es hostil. Yo tengo que entender por qué ahora mis células, que antes respiraban oxígeno, están consumiendo glucosa de una manera aberrante. ¿Por qué ha ocurrido esto? Evidentemente, tengo que saber por qué, revertir ese camino, y es muy posible que podamos conseguir vencer la enfermedad. Para esto no necesitamos inteligencia artificial, necesitamos utilizar la lógica y el entendimiento. Imagínate que una célula tumoral es un niño que se ha creado en un barrio donde se venden drogas, se trafica, se roba. Tú coges ese niño y ahora le llevas a un entorno donde se promueve la lectura, la música, la filosofía, el arte. Muy probablemente ese niño va a acabar convirtiéndose quizás en un pianista, en un científico, un escritor, un filósofo, un doctor, en un ingeniero, porque le has cambiado su entorno. Ese niño en un principio era una célula tumoral, pero has conseguido que se convierta en una célula, en un elemento útil para la salud social, ¿no? Yo creo que el cáncer tenemos que verlo así. Tenemos que saber que el cáncer no es solamente la célula tumoral, es su entorno. Y esto es la visión metabólica del cáncer. La visión metabólica del cáncer, una visión energética, una visión un poco, si quieres, termodinámica, ¿no? Estamos hablando de que una célula tumoral rápidamente empieza a consumir, en vez del oxígeno, cuando nosotros inspiramos, el oxígeno es transportado por nuestros glóbulos rojos a todas las células de nuestro cuerpo y lo utilizan para generar energía. ATP, que es la moneda energética. Lo que ocurre en la célula tumoral es que principalmente la célula cambia y en vez de utilizar oxígeno para obtener energía, utiliza glucosa. Esto lo sabemos. Tenemos una prueba en todos los hospitales que es el PEC-TAC, que es una prueba donde al paciente se inyecta glucosa marcada radiactivamente y sabemos dónde está el tumor, sabemos la vascularización del tumor, independientemente de que sea un tumor de páncreas, un tumor de colon, un tumor mamario. ¿Por qué lo sabemos? Son tumores con diferentes mutaciones genéticas, pero su metabolismo es común. Obtienen energía a partir de la glucosa principalmente, independientemente de que uno tenga una mutación y otro tenga otra mutación. La energía la obtienen del mismo punto principalmente, que es la glucosa. Esa es la visión metabólica del cáncer que yo creo que deberíamos implementar. ¿Por qué? Imagínate que el cáncer es como el parque móvil de Madrid, ¿no? Tenemos Renault, tenemos Dacia, tenemos Audi, tenemos Volkswagen, y ahora mismo la ciencia médica está diciendo, bueno, pues cada marca de coches es un tipo de tumor. Vamos a hacer una herramienta, una molécula para destruir este tumor, este otro, basado en sus mutaciones. Sin embargo, a nivel energético solamente tenemos gasolina, diésel y eléctricos, no hay más. O sea, no tenemos más. Seguramente, si estamos actuando sobre la fuente de energía del parque móvil y dejamos a esos coches sin gasolina, sin gasoil y sin electricidad, no se mueven ni los Audis, ni los Renault, ni los Dacia, ni los Mercedes. Esa visión metabólica yo creo que ha de ser potenciada. ¿Por qué? Porque descubrimos que con ajustes muy pequeños estamos tratando una variedad enorme de patologías. La diabetes es una enfermedad metabólica, pero el cáncer también es una enfermedad metabólica, porque es energética. Hay un cambio en la producción de energía. Yo creo que esta es la visión, potenciar esta visión va a proporcionar un cambio de paradigma en la salud de la persona. Y creo que es por aquí por donde van las acciones de Robert Kennedy Jr. Qué bueno. Pues ya te voy a hacer las dos últimas preguntas, al margen de que tú luego puedes contarnos todo lo que tú quieras, por supuesto, doctor. Si tú ahora fueras ministro de Sanidad, ¿qué cambiarías?
¿Qué sería lo principal, lo fundamental, lo más inmediato que cambiarías? De lo que tú Si ves que no fuera, funciona claramente sí, y que es muy mejorable y además de forma sencilla. sí. Yo, si fuera ministro de Sanidad, claramente potenciaría la investigación y los organismos médicos y biomédicos independientes de los intereses farmacológicos. O sea, ¿por qué? No, estamos eliminando un sesgo. Es evidente que ahora mismo los laboratorios son necesarios y están contribuyendo a la financiación de todos los departamentos de oncología de todos los hospitales de España. Esto es así. Pero claro, esto también es una servidumbre. O sea, tienes que investigar muchas veces lo que este laboratorio te dice que investigues, porque este laboratorio está financiando tu departamento. Es evidente que necesitamos una investigación independiente. Ujú. Tenemos que también potenciar un poco ¿cómo te diría? Eliminar sesgos, eliminar censuras. Yo creo que cuando surgen científicos con visiones nuevas, hay que potenciarles, hay que financiarles. Ahora mismo, por ejemplo, tenemos asociaciones y ONGs que están financiando proyectos para el cáncer que, curiosamente, ya están siendo financiados por los grandes laboratorios farmacéuticos. Eh, yo tengo la suerte de contar con el apoyo, además de la Universidad Católica San Antonio de Murcia, cuento con el apoyo de un laboratorio español que se llama Soria Natural y de una ONG que se llama Otro Mundo es Posible, que dicen, oye, Óscar, esto que nos has contado del metabolismo y la vitamina C como molécula moduladora del metabolismo nos parece interesante. Tengo esta suerte, pero realmente es muy difícil encontrar financiación para investigar este tipo de cosas. Habrá otras personas que digan, oye, me gustaría saber cómo, por ejemplo, el cannabis puede actuar sobre esta patología o esta otra. O cómo, por ejemplo, la genisteína que está presente en la manzanilla, este principio activo, cómo está ayudando a mejorar la digestión de las personas y a regular la microbiota intestinal. Este tipo de investigaciones no se están haciendo por falta de investigación. Es necesario la creación de grupos, de centros que investiguen la salud, no tanto la enfermedad. La enfermedad ya sabemos lo que es, sabemos el sufrimiento que conlleva, pero se nos ha olvidado cómo recobrar la salud. Este tipo de caminos, la visión metabólica de la salud, y yo creo que es que hay que potenciarlo y potenciar su independencia de intereses Ujú. diversos, que no son propios, que no están absolutamente implicados en la salud de las personas, ¿no? Creo que también es importante eliminar censura, es decir, hay que dar visibilidad a las publicaciones científicas, aunque sean contradictorias. Tú cuando vas a PubMed encuentras publicaciones a favor y en contra de la vacuna COVID, pero solamente dan visibilidad a las publicaciones científicas a favor de la vacuna COVID. Esto hay que cambiarlo. Es necesario dar una visibilidad también a las informaciones que son contrarias a la utilización de esta vacuna, porque el progreso humano ha surgido de la discusión científica y la censura elimina la discusión científica. Ocurre lo mismo con el cambio climático, ocurre lo mismo con tantas otras. Ahora mismo la ideología se ha infiltrado tanto en la ciencia que la ha convertido en cienciología, ¿no? O sea, necesitamos de nuevo recuperar la pureza de esa ciencia, eliminar censura, potenciar la investigación de todo tipo de ideas, por muy descabelladas que sean, porque normalmente la verdad es atacada antes de ser aceptada, ¿no? Y es necesario. Yo sé que, por ejemplo, en otros países, por ejemplo, en Israel, tú tienes cualquier idea genial y seguramente te van a ayudar a esta investigación. En España no ocurre así. Yo creo que tenemos que copiar un poco este tipo de modelo científico. Lo que pasa es que también a nivel geopolítico las cosas están ahora mismo tan complicadas, tan Ya, liadas, que se hace difícil, ¿no? Ahora mismo abres los total. periódicos y la verdad es algo impresionante. Pues el último no es una pregunta, en realidad es pedirte un consejo, doctor. ¿Qué nos recomendarías a todos como hábitos saludables de vida para prevenir enfermedades? Yo creo que realmente para prevenir, que es la mejor manera de tratar, tenemos que empezar a buscar en Google cuál es la nueva pirámide alimentaria que ha propuesto Robert Kennedy Jr. y su administración. Me parece fundamental que comprendamos que, curiosamente, prácticamente todas las bacterias patógenas, todos los hongos patógenos e incluso nuestras propias células, cuando se transforman de normales a tumorales, esa transformación neoplásica,
ocurre siempre mediada por la glucosa. Es decir, el hongo cándida que infecta el intestino de muchas personas e incluso los pulmones de muchas personas utiliza la glucosa como principal fuente de energía. Protozoos que están como el toxoplasma, que están infectando ahora mismo los cerebros de algunas personas que están en contacto con animales, precisamente este protozoo patógeno se alimenta de glucosa. O sea, tenemos que volver a esa pirámide alimentaria basada en proteínas, basada en vegetales, basada en lácteos, basada en la proteína animal, vegetal, comida real. Los azúcares, hidratos de carbono, evidentemente sabemos, están muy buenos, el cuerpo los pide mucho, es una droga dura y fácil, pero evidentemente ¿Es la droga de nuestros días? ¿La verdadera droga de es nuestros días? la droga más potente que existe. O sea, hay algunos estudios que dicen que el azúcar es una droga más potente que incluso el LSD. O sea, es algo impresionante. ¿Por qué? Porque es una energía de fácil combustión. O sea, por ejemplo, cuando nosotros hacemos deporte, nuestras células musculares normalmente están consumiendo oxígeno, pero cuando tenemos que hacer un esfuerzo necesitamos una energía de gasto, de consumo más rápido, que combustione más fácilmente. Esa es la glucosa. ¿Qué pasa? El problema es que es una energía de tan fácil obtención que nuestro cuerpo se hace cómodo, ya no quiere utilizar el oxígeno y ahí es donde empiezan a venir los problemas. Ya nuestras células muchas veces están consumiendo más glucosa de la cuenta en vez de volver al consumo de oxígeno para la obtención de energía. Y este es un problema muy serio, ¿no? Que tenemos a nivel de salud actualmente. O sea, esto me parece fundamental y creo que es la base. Luego, lo segundo, creo que es absolutamente necesario abrir nuevos campos de investigación. Tenemos que volver a esos conceptos que tenía Rudolf Steiner sobre el ser humano como un ser integral, donde él contaba con la parte espiritual que nosotros no la podemos ponerla en duda, pero no podemos negarla. O sea, un ateo evidentemente tiene fe, porque es incapaz de demostrar que Dios no existe. Entonces, es ateo simplemente por fe, no porque sea un científico. Como decía Pascal, ¿no? Pues un poco de ciencia te aleja de Dios, pero mucha ciencia te devuelve a Él. Tenemos que abrir estos campos porque es necesario saber cómo están nuestras emociones, nuestros pensamientos están también impactando sobre nuestra salud. Porque una mujer que de repente, o un hombre, está pasando por un proceso de divorcio muy duro, un proceso de separación, cruento a nivel anímico, a nivel emocional, acaba desarrollando un cáncer de mama o problemas prostáticos muy severos. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón entre todo esto? Tenemos una ciencia tan reduccionista que toda esta parte, como no la puede mostrar, la ha orillado, ¿no? Entonces es evidente que por eso estamos tan limitados para encontrar nuevas soluciones. Pues yo creo que lo has dejado absolutamente claro, doctor. Ha sido una maravilla, me ha encantado, y te lo digo de corazón, charlar contigo porque Muchísimas tantos gracias, Pedro. conocimientos tienes, pero además lo expresas muy bien y además se te ve una persona muy centrada, muy serena, que transmites confianza, que creo que también es algo muy importante que un científico, un doctor, transmita esa confianza para que creamos en él precisamente y en todo lo que nos propone para mejorar nuestra salud. Pues infinitas gracias, doctor. Por supuesto, queda el Muchas canal gracias, a tu Pedro. disposición para cuando tú quieras. Oye, que hay un tema importante, pues me contactas, oye, Pedro, vamos a hablar de este tema, que mira, esto es noticia, o está surgiendo esto, o lo que tú dices, nuevas investigaciones en Estados Unidos, donde sea, que es importante que lo conozcan todos nuestros queridos seguidores, precisamente pues para formarles y para que mejoren individualmente su salud. Y que además, en ese efecto nocebo, que no todo sea, que no te Exacto. no te- Ahí que está. olvidemos el efecto nocebo y vayamos al efecto placebo y que nos autocuremos también, que es muy importante. Exacto. Esto es. Pues, querido doctor, muchísimas gracias, te mando un abrazo y Muchísimas quedamos gracias, Pedro. totalmente a tu disposición. Un abrazo. Muchísimas gracias. Muchas gracias por tu apoyo al canal. Puedes suscribirte, pulsar la campana de notificaciones para estar al corriente de los próximos vídeos y de momento aquí te dejo un par de ellos que espero que te gusten y que sean de tu interés.